compartiendo en este programa de Pascua a Pentecostés, los 50 días en los que tardó en llegar el Espíritu Santo, de la promesa que el Señor Jesús les había compartido a sus discípulos, que era necesario que Él partiera para poder enviar el Consolador. Pero los discípulos no eran los únicos que estaban esperando la venida del Espíritu Santo. Y en esta ocasión quiero estar compartiendo con ustedes la esperanza. ¿Cuál era lo que Juan el Bautista estaba esperando referente a la venida del Señor Jesucristo, como la del Espíritu Santo que lo acompañara? Antes de comenzar, vamos a ponernos en las manos de Dios. Quiero invitarlos a cerrar sus ojos, inclinar su rostro un momento y pedirle que el Espíritu Santo pueda estar con nosotros en nuestros hogares, en nuestra congregación. Padre, te alabamos y te exaltamos, Señor. Te damos gracias por tu misericordia y tu grande amor para con cada uno de nosotros, que hasta el día de hoy nos has guardado con bien. Te pedimos, Señor, que en este tiempo en el cual tú puedas estar sobre nuestros corazones, sobre nuestra mente y sobre nuestros oídos, Señor, podamos recibir la palabra que de antemano tú has preparado para con cada uno de nosotros. A ti te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Jesús, de tu Hijo amado. Amén. Amén. Quiero invitarles a buscar en el libro de Mateo capítulo 3, referente a este personaje, a Juan el Bautista, y de lo que la palabra nos enseña, tanto quién era él y las esperanzas que él tenía referente a la venida del Espíritu Santo. Comenzamos. En el capítulo 3, versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel que habló el profeta Isaías cuando dijo: voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salían de Jerusalén toda Judea y todas las provincias de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad bautizo en agua, pero para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Juan el Bautista ciertamente es aquel personaje profetizado, y Mateo no duda en podernos señalar que el profeta Isaías había mencionado de su venida. Voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan el Bautista tenía muy claro al respecto. Él vendría antes con su ministerio, antes de la llegada y el comienzo del ministerio del Señor Jesucristo, buscando enderezar las sendas, buscando preparar los corazones y las mentes de aquellos que recibirían el mensaje del Señor Jesucristo. Esa fue su labor. Y él estaba preparado para ello. Encontramos en la misma palabra donde él mismo menciona: Señor, permíteme menguar para que crezcas tú. Permíteme hacer menos, porque ciertamente Juan el Bautista tuvo un ministerio de grande éxito. Hay algunas comparaciones que él mismo hace, pero antes de comenzar con ellas, quiero recalcar acerca de su predicación. Quiero recalcar acerca de su personalidad y de las circunstancias por las cuales él mencionó aquellas palabras.
Primeramente dice que su bautismo estaba referente siempre al arrepentimiento y estaba acompañado este acto de la confesión de los pecados. Era sumamente importante para nosotros como cristianos. El bautismo en agua es un elemento y es un sacramento impuesto por el Señor Jesucristo. Es un acto público. No es algo que tengamos que hacer a escondidas, es algo de lo cual podemos invitar a nuestros familiares, invitar a nuestros amigos, transmitirlo por Facebook, que toda la gente lo pueda ver y que pueda reconocer la sumersión de nuestro cuerpo en reconocimiento del Señor Jesucristo sobre nuestras vidas. El Señor Jesucristo afirmó el bautismo en agua, mencionándoles e indicándoles a sus discípulos que vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, confesando aquello en lo cual ahora creen, en lo cual cada uno de nosotros buscamos que podamos reconocer tanto al Dios Padre como nuestro Creador, al Señor Jesucristo como aquel que entregó su vida como cordero inmolado en un holocausto para perdón de nuestros pecados, y la venida del Espíritu Santo a su iglesia para hacernos compañía y dirigirnos en la forma correcta en que la iglesia debe de ser gobernada. Más adelante quiero abundar en esto. Pero el mensaje de Juan el Bautista tenía que ver con esta confesión, tanto de su creencia como también el de poder despojarse. El bautismo refiere a la sepultura, al poder morir a sí mismo, el poder reconocer sus faltas y que sin el amor de Dios y sin el perdón de vuestros pecados no pudiéramos caminar. Necesitábamos morir. Él mismo lo menciona en aquellas palabras: necesito menguar, necesito ser menos yo y más Cristo. No es algo de lo cual estaba enseñando a otros, es algo de lo cual él entendía que necesitaba vivir, que llegado el tiempo era necesario el ser menos, el morir a sí mismo para que el Hijo del Hombre sea glorificado. La vestimenta es algo de lo cual en muchas ocasiones se hace referencia cuando hablamos de Juan el Bautista. Lo menciona: se vestía de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Cuando se menciona la cuestión de lo silvestre, muchas veces llegamos a pensar de que era un hombre del cual estaba vagando en el desierto, un hombre descuidado, pero está muy lejos de la realidad. La forma en la cual él vestía era una forma elegante que no cualquier persona podía vestir. El cinto en sus lomos habla de la autoridad de la cual él llegaba a tener, y lo demuestra. El comer langosta no era un platillo común para su tiempo, no era un platillo que todo hombre pudiera comer. Por lo general, la comida más popular para aquel tiempo era el poder comer pescado y pan, lo que para nosotros como mexicanos serían el huevo y los frijoles. Cada mañana lo que puedes comer es pan y pescado. Pero Juan el Bautista tenía ciertos lujos, tenía ciertas peculiaridades que hablaba también de un estatus que había alcanzado sostener y que la gente había tenido ya respeto hacia su persona. Y es donde nos conducimos, es donde empezamos a ver ciertas comparaciones del ministerio de Jesús con el ministerio de Juan el Bautista. El primero que me gustaría mencionar es referente a la multitud que salía a buscar el bautismo de Juan el Bautista. Dice la palabra que había de toda Jerusalén, que salía gente de los alrededores de Judea para buscar el bautismo de Juan. Que la gente venía de todos lados alrededor del Jordán para venir a recibir el bautismo y reconocer sus pecados. No es algo fácil de hacer. Si hoy nos fueran a cuestionar, si hoy nos hicieran una invitación,
Si como pastor pudiera invitarlos a la iglesia y poderle decir, hermanos, me gustaría poderlos recibir en la iglesia, el poder estar frente cara a cara y que me confesaran sus pecados. Creo que muchos tomaron la decisión de poder mejor mantenerse aún en casa, ¿verdad? De poder seguir en esta cuarentena. No quiero que la gente sepa lo que he hecho. No quiero que la gente sepa lo que está pasando en oculto. Pero era tan impresionante la obra y el ministerio de Juan el Bautista que la gente buscaba, añoraba poder confesar para poder sentir esa libertad, para poder preparar ese camino, corregir sus sendas para recibir el mensaje del Señor Jesucristo. La comparación está que aún estando el Señor Jesucristo, la gente no era de poder salir de todos lados para ir a buscarle. El Señor Jesucristo tenía un ministerio muy impresionante, un ministerio muy grande, y ciertamente la gente iba detrás de él y estaba con él. Pero muy pocos estaban dispuestos de dejar la comodidad de su ciudad para ir a seguirle. No Juan el Bautista. Encontramos que dentro de las ciudades de las cuales se pudieran mencionar en el territorio de Judea, había una en especial que era Jerusalén, que era una ciudad muy altiva. Cuando encontramos esta ciudad en relación con el Señor Jesucristo, la primera ocasión en la cual Él se encuentra con ellos, buscan apedrearle. Dice la palabra que lo llevaron hasta un peñasco. Pero con la sabiduría y la autoridad del Señor Jesucristo salió de aquel lugar. En aquella entrada triunfal, donde la gente estaba con palmas reconociendo al Señor Jesucristo, nos damos cuenta que era la gente que lo acompañaba. Pero Jerusalén se seguía cuestionando, ¿y quién es este que entra de tal manera? El Señor Jesucristo, cuando llega a la ciudad, dice que empezó a llorar referente a la incredulidad sobre esta ciudad. Llorando mencionó: Jerusalén, que apedreas a los profetas. Jerusalén, que los matas. Que aún viendo todas las maravillas, que aún viendo todos los milagros, no te arrepientes, que no has querido ser consolada, que no has querido ser rectificada. En el ministerio de Jesús fue complicado llegar a Jerusalén. Proféticamente tendría que suceder. Proféticamente se había rechazado en este lugar para poder llegar a ser crucificado. Pero en el ministerio de Juan el Bautista no fue así. En el ministerio de Juan el Bautista, Jerusalén salía al Jordán para también confesar pecados, porque reconocían quién era Juan y su ministerio. Aún reconocemos a aquel hombre que había construido el templo, sus familiares, Herodes, que fueron por el capricho de una de sus sobrinas el que mató y asesinó a Juan el Bautista. Pero esto lo hizo en estado de alcoholismo, en estado de ebriedad, no estando en sus cinco sentidos. Cuando reaccionó, dice que temió por su alma por lo que había hecho. Cuando viene el ministerio de Jesús, él pensaba que Juan el Bautista había resucitado. Reconocía a Juan el Bautista, mas sin embargo no reconoció a Jesús. No solamente era el pueblo, no solamente era la vestimenta, dado que Jesús vestía en una forma aún más sencilla de lo cual lo hacía Juan el Bautista. Su apariencia era algo envidiable, era algo que la gente que añoraba un día llegar a ser como Juan el Bautista. Jesús no, Jesús vestía de una forma un poco más modesta en su ministerio. Pero dentro de estas diferencias, una vez más, nos damos cuenta que hay dos grupos importantes que nos llamaría la atención el poder estar analizando y mencionando. Versículo 7, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo.
La gente siempre estaba a la expectativa de poder ver cosas sobrenaturales, cosas novedosas, cosas que criticar, cosas que aprender. Y estos dos grupos se caracterizaban por eso. Y nos encontramos en todos los evangelios una relación muy cercana con el Señor Jesucristo, cuestionándole constantemente, buscando ponerle trampas, buscándole encontrar un error dentro de las palabras que el Señor hacía, juzgándolo a Él y juzgando a sus discípulos. Incluso fueron los fariseos que hacen una comparación con los discípulos del Señor Jesucristo y los discípulos de Juan el Bautista. Y reconocían a los discípulos de Juan el Bautista, mencionaban de que los de ellos sí ayunan. ¿Por qué los tuyos, Jesús, no ayunan? Su relación fue un poco diferente. Este grupo estaba presente y había venido también a reconocer el bautismo de Juan el Bautista. Habían venido a ser sumergidos en las aguas, pero no lo habían logrado hacer. Y es donde me quiero introducir en el último punto de esta comparación. Primeramente, para poder entender a lo que Juan el Bautista se está refiriendo de la espera del ministerio de Jesús, pero de la espera del Espíritu Santo, de la espera del bautismo en espíritu y del bautismo en fuego. Comienza del versículo 7 al versículo 12 a hablar Juan el Bautista porque se encontró con este grupo de personas, con los fariseos y los saduceos, que habían venido a ser bautizados y Juan el Bautista no se los permitió. Pero ¿quiénes eran ellos? Los fariseos era una familia, un partido político que estaba creciendo en Jerusalén, caracterizado por la educación. Representantes del Sanedrín, de las personas más conocedoras, de los intelectuales de esa época, de los conocedores de la ley, de los intérpretes de la ley. Este era el grupo selecto. Este era el grupo que estaba fuera del estatus social de Jerusalén, que siempre estaban como reconocidos como más altos. Los saduceos es otra familia. La palabra menciona que eran descendientes de Sadoc, del sumo sacerdote en los tiempos de Salomón. Era una familia sacerdotal. Era una familia que también había logrado un estatus, que también se había puesto en un nivel por encima de lo común en el pueblo de Jerusalén. Era una familia que estaba encargada del sacerdocio, pero que para los tiempos de Jesús había dejado el sacerdocio, el servicio, el ministerio por cuestiones políticas. Eran aquellos hombres que estaban trayendo la ley al pueblo de Israel bajada del Imperio Romano, buscando traer paz con Roma, controlando al pueblo de Israel. Era una familia que se había estado enfocando más en una cuestión política. Entonces estaban los intelectuales y estaban los políticos, a los cuales al venir ante Juan para poder ser bautizados, los confronta en una forma directa, agresiva, violenta. Generación de víboras. No fue un halago. No fue una forma amable de llamarle la atención. Y sigue cuestionándolos. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Reconocían la importancia del arrepentimiento, porque sin arrepentimiento y sin perdón de pecados no alcanzarían la gracia. Pero tristemente lo estaban viendo como un ritual más, como algo que tenían simplemente que hacer, algo novedoso. Todo el mundo lo está haciendo, ahora también lo tenemos que hacer nosotros. Una de las características de los saduceos es que se iban más por las costumbres que por la misma palabra.
les gustaba darle gusto a la gente. Lo que ellos interpretaran estaba bien, no tenían el problema. Los fariseos eran algo diferente. Pero el saduceo, lo que la gente diga está bien, lo que se vuelva popular, lo que socialmente sea correcto. Hoy en día vivimos en una sociedad que está siendo dirigida de esta forma, que puede ser una aberración, que puede ser algo en contra de lo natural, algo de lo contra de lo científico. Pero si algunos lo aceptan, entonces es legal y podríamos hacerlo. El matrimonio igualitario, la designación de género. Eran estos hombres de los tiempos de Jesús los que lo hubieran aprobado, los que lo hubieran promovido, porque para ellos era tan importante seguir la ley como seguir la tradición y seguir el común acuerdo de la multitud. Una cuestión meramente política, solamente quiero quedar bien con la gente. Por lo cual Juan el Bautista no les permite el poder ser bautizados. Los confronta. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y les añade una característica que tenían los fariseos para poder llegar al arrepentimiento, era añadir requisitos. Y Juan el Bautista ahora los confronta con la misma manera. Los confronta poniéndoles un requisito extra. No solamente es el hecho de venir en esa tarde al Jordán para ser bautizados. Versículo 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Endereza tu vida. No es solamente algo de que vengas y te sumerjas. Muchas veces todavía seguimos teniendo esas situaciones en la iglesia. Es triste poder encontrar personas que la última vez que las vimos en la iglesia fue aquella en la cual fueron bautizados, en la cual le bajaron las aguas y pensaron de que pues ya la libré, acabo de ser bautizado, ya estoy bien con Dios, ahora puedo regresar a mi vida anterior, puedo regresar a hacer lo mismo que estaba haciendo, sin corregir nada, sin dar fruto de arrepentimiento. Por lo cual Juan el Bautista les menciona a ellos: arrepentidos, pero hacer frutos. Demuestren que están arrepentidos. Hay una salida para ustedes, pero tienen que dar fruto. No pueden buscar justificaciones. Algo que caracterizaba a los fariseos es que buscaban siempre el error. Recordamos al Señor Jesucristo discutiendo con ellos, hablándoles acerca del gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y los fariseos, para tratar de buscar la forma de excusarse, le cuestionan: Señor, pero ¿quién es nuestro prójimo? ¿A quién es al que debo de atender? Y se da la parábola del buen samaritano. Pero era una característica referente a ellos, el poder buscar justificaciones. Juan el Bautista, anticipando la respuesta de los fariseos, les menciona, versículo 9: y no penséis decir dentro de vosotros mismos, antes que me respondas, antes de que te llegue tu pensamiento, no me vengas a decir que Abraham tenemos como padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Era la justificación más común y que llega a ser hasta el día de hoy del pueblo judío. Es que soy judío, es que soy parte del pueblo de Israel, es que tengo descendencia de judíos. Mucha gente quiere aún justificar sus vidas buscando aquellos códigos en los apellidos después de los judíos cuando salieron del holocausto, que se pusieron ciertos códigos en sus apellidos para poder saber quiénes eran parte del pueblo. En alguna ocasión escuché a un hombre que se acercó y me dijo: oye, ¿sabes que tú podías tener descendencia judía? Y se les pusieron a todos los judíos en su apellido al final una Z. Y por ser Vázquez, seguramente tú tienes descendencia judía. Cuando estudiamos la historia de México, algo de lo que pudiera poder estar compartiendo también referente de cómo llegamos a ser conquistados por los españoles,
Y los pueblos como Egipto, como Marruecos, fueron y conquistaron a los españoles, le daba una respuesta a esta persona. Si fuera por una cuestión de descendencia, te aseguro que tengo más parentesco con Ismael que con Isaac. Como mexicanos, nosotros tenemos más sangre del pueblo islámico, del pueblo de Ismael, que del pueblo judío. No nos podemos excusar en eso. Pero mucha gente buscaba excusarse con eso. Los fariseos estaban añorando excusarse siempre con eso. Era la salida más fácil. Tenemos a Abraham como padre. Pero Juan el Bautista se anticipaba a sus respuestas. En su ministerio, él conocía a aquellas personas a las cuales iba a ministrar, iba a enseñar, iba a corregir. Aquellos corazones que tenían que estar preparados para la venida del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Sigue mencionando respecto a que aún de las piedras Dios puede sacar descendencia. Posiblemente sí. Posiblemente hay códigos, posiblemente en México hay mucha gente que después de la Segunda Guerra Mundial, judíos vinieron a nuestra nación, y hay gente que pudiéramos o no ser parte del pueblo judío. Referente a las piedras, la palabra lo menciona a la cuestión de las personas gentiles. Era una figura literaria, era una de las que muchas veces el Señor Jesucristo utilizaba, aún referente al apóstol Pedro. Ahí les sigue mencionando constantemente piedra. Pedro, tú eres una piedra. Aún de las piedras. Cuando los fariseos le cuestionan al Señor Jesucristo en la entrada triunfal a Jerusalén y quieren reprocharle que por qué no están alabando, les dice: ¿por qué no nos haces callar? ¿No escuchas la alabanza que están dando a ti? El Señor Jesucristo les dijo: si ellos no cantaran, las piedras hablarían. Si el pueblo de Jerusalén, si la nación elegida no alaba, entonces los mexicanos y los zacatecanos, como usted y yo, o el lugar en el que nos encontremos, nosotros sí alabaremos. A eso se estaba refiriendo el Señor Jesucristo. Si el pueblo no alaba, se levantará una generación que sí alabe y glorifique a Dios. Y aquí estamos. Juan el Bautista se los había predicho aún a los fariseos: no te jactes de ser judío, porque aún de las piedras Dios puede levantar del pueblo de Abraham. En una situación espiritual, en una situación de la palabra, somos parte del pueblo de Dios, y no por sangre, sino por misericordia y por amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Pero seguimos leyendo, versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Una vez más, recordamos que estas palabras se las está diciendo por los fariseos y los saduceos, representantes del sacerdocio, representantes del liderazgo eclesiástico, representantes del liderazgo sacerdotal del pueblo de Israel. El hacha, aquella piedra que desechaste, vendrá y tumbará todo. Porque el hacha, aquel Señor, aquel justiciero, aquel hombre profetizado y amado por las naciones, ya está aquí. Y apunta a la raíz. Terminar de raíz con esa actitud de fariseos y saduceos, del mal trabajo ministerial, sacerdotal, que se estaba haciendo en su época. Y el Señor lo cumplió. Llegando a Jerusalén, limpió el templo. Están haciendo las cosas mal.
Los últimos días se los pasó predicando y enseñando en el templo, haciendo el trabajo sacerdotal, mostrando a la gente cuál era la forma correcta de ministrarles, que como fariseos habían fracasado, como saduceos se habían vendido y habían vendido al pueblo. Juan el Bautista está dando todas estas palabras porque está hablando con estos personajes. Pero no termina ahí, sino que hace una última comparación referente al ministerio del Señor Jesucristo. Yo en la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Yo he preparado un ministerio para que ustedes den frutos de arrepentimiento, para que ustedes mueran sumergiéndose en estas aguas, confesando sus pecados e enderecen su vida. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. El Evangelio de Marcos dice: cuyo calzado no soy digno de desatar. No soy digno ni de servirle para lavar sus pies. El que viene después de mí es más poderoso que yo. Y Juan empezó a morir para glorificar al Hijo de Dios. Es más poderoso que yo, y Él os bautizará en espíritu y en fuego. Y Él bautizará en espíritu y en fuego. Su ministerio estará acompañado de las señales del Espíritu Santo y de fuego. Mientras podía estar estudiando, él podía estar preparando este mensaje, hacía un análisis referente a estas palabras y al significado y de lo que otras personas pudieran mencionar al respecto. Y una de ellas, de las cuales llegan a mencionar de la esperanza de Juan el Bautista, de lo que estaba predicando y de lo que él estaba añorando, de lo que estaba dispuesto a morir y menguar, era referente a este ministerio de espíritu y fuego. Pero algunos mencionan que tenía que ver con una cuestión meramente emocional, espiritual y una cuestión de juicio. Una de las figuras que tiene el espíritu, de que tiene el fuego, es juicio, y es acarrear juicio sobre las personas. Algunos lo quieren interpretar de esta forma. Algunos les gustaría poder tener esta idea al respecto. Pero ¿por qué no estaría yo de acuerdo? Primeramente porque no era el mensaje de Juan el Bautista condenar. El mensaje de Juan el Bautista siempre fue de esperanza. Siempre fue un mensaje alentador. Fue un mensaje que motivaba a las personas que estuvieran dispuestas a renunciar a sus pecados, que estuvieran dispuestas a renunciar a su prestigio confesando sus pecados. Dijo: lo que estoy por compartir, lo que estoy por venir, es mucho mejor que lo que estás ocultando en tu corazón. Es mucho mejor que lo que haces a escondidas cuando nadie te ve. Es mejor que renuncies a eso, es mejor que te arrepientas, es mejor que lo dejes, porque el bautismo que viene es esperanzador, porque el bautismo que viene es poderoso. Juan el Bautista estaba preparando para la llegada del Espíritu Santo, no solamente para el ministerio de Jesús, sino para el ministerio que acompañaría a Jesús, a cual nos dejó y nos prometió a cada uno de nosotros. De Pascua a Pentecostal fue el tiempo en el cual el Señor estuvo preparando a sus discípulos para la venida del Consolador, para la venida del Paracletos, de aquel que estaría juntamente con nosotros caminando día a día, y que nuestra esperanza es esa, que su Espíritu esté en nosotros y more en nosotros.
el ministerio del Señor Jesucristo vendría acompañado de milagros, de señales, de prodigios. Y lo atestiguamos al poder estar leyendo en la continuación del Evangelio de Mateo, al poder estar estudiando Lucas, Marcos y Juan. La autoridad que tenía el Señor Jesucristo haciendo señales, prodigios, sanando a los enfermos, dándole vista a los ciegos, oído a los sordos, haciendo danzar a los cojos. Eso es fuego de lo alto. Eso es realmente algo que añoraba Juan el Bautista, por lo cual estaba dispuesto aún a morir. En esta comparación que él está haciendo, él tuvo que realmente reflexionar. Dice la palabra de Dios que él, estando en la cárcel, siendo prisionero de Herodes para poder complacer a su sobrina, manda a sus discípulos a preguntarle al Señor Jesucristo para disipar toda duda: ¿acaso eres tú al que estoy esperando o hay que esperar a otro? El Señor Jesucristo le menciona su ministerio: vayan y díganle que los sordos oyen, que los ciegos ven y los cautivos son liberados. Al escuchar este mensaje, Juan el Bautista no hubo temor alguno de entregar su propia vida. Su esperanza para el pueblo de Israel, para la ciudad de Jerusalén, para cada uno de nosotros, radicaba en ser bautizados en espíritu y en fuego. Era algo que lo alentaba, era algo que lo motivaba al punto de dar su propia vida porque llegara el bautismo, espíritu y fuego. Juan el Bautista estaba esperando que usted como yo recibamos la presencia del Espíritu Santo. Si él fuera el predicador, si él fuera el ministro de esta tarde, le estaría motivando a buscar la llenura del Espíritu Santo. Con la misma euforia y con el mismo auge que le decía a la multitud: arrepentíos y bautizarse en el agua. ¿Cuánto más no lo haría? ¿Con cuánta más devoción y entusiasmo predicaría que necesitamos al Espíritu Santo? ¿Por qué la comparación? ¿Por qué llegó toda esta situación con los fariseos y los saduceos? Una vez más, tenía que ver con la dirección ministerial, con la dirección eclesiástica del pueblo de Israel. Eran sus dirigentes. El Espíritu Santo, al poder llegar y poder ungir a 120 en el aposento alto, empezó a conformar un sistema eclesiástico nuevo. Había derribado de raíz el viejo árbol para levantar lo que hoy usted y yo gozamos de una iglesia. Y el Espíritu Santo añadió a cada uno de ellos dones y ministerios. ¿Por qué? Porque los ministros de esa época habían fracasado. Habían dejado sus ministerios de poder estar con la gente haciendo cuestiones políticas, haciendo campañas. Habían dejado en misericordia la enseñanza hacia el pueblo para jactarse de su conocimiento, sintiéndose que son los únicos que sabían. Y Juan el Bautista les decía: arrepentíos, haz actos que den frutos dignos de arrepentimiento. El bautismo en el Espíritu Santo conformó y levantó esta iglesia, dando ministerios y dando dones para poder hacer la función correcta: edificar al cuerpo de Cristo. No es la iglesia del pastor, no es la iglesia de unas personas
o de una organización. La iglesia de la cual usted y yo disfrutamos es la iglesia del Espíritu Santo. Es una iglesia que debe de ser acompañada con fuego y autoridad. En esta mañana no busco otra cosa que seguirlos motivando, que en este tiempo de Pascua a Pentecostés sigamos buscando la llenura del Espíritu Santo. Esta no es nuestra iglesia, es la iglesia del Espíritu Santo que lo dirige a través de sus hijos, a través de corazones dispuestos. Durante los siguientes domingos quiero hablar acerca de los dones, pero es importante que en esta mañana podamos reconocer que necesitamos al Espíritu Santo sobre nuestra vida. Que Juan el Bautista lo esperaba y que desde la misma forma cada uno de nosotros debemos añorar y debemos esperar ser llenos de su Espíritu Santo. Quiero invitarlos a hacer una oración en el lugar donde están. Solamente cierren sus ojos, inclinen su rostro y busquemos al Señor y pidámosle. Dios no hace nada que nosotros no queramos. El Señor nos da un libre albedrío. El Espíritu Santo no vendrá si nosotros no lo pedimos, si nosotros no lo esperamos. En esta tarde pidámosle: Señor Jesús, envía al Consolador, envía a quien dirige y a quien edifica tu iglesia. Padre Santo, le damos a ti toda la honra y la gloria, y en esta mañana en la cual podemos estar reunidos en nuestros hogares, en la iglesia, buscando tu rostro, seguimos recordando, Señor, tu promesa de enviar al Consolador, y la cumpliste. Al pasado el tiempo, al día del Pentecostés, derramaste tu Espíritu sobre toda carne. Hombres y mujeres, niños y ancianos recibieron el poder y la autoridad de tu Espíritu Santo. Judíos y gentiles. No hubo excepción de personas, libres y esclavos. Señor, yo sé que está en tu corazón derramar tu Espíritu Santo sobre la iglesia en México, sobre la iglesia del Espíritu Santo. Señor, te pedimos con temor. Señor, te pedimos con pasión. Te pedimos en tu misericordia y en tu grande amor, derrama de tu Espíritu sobre toda carne. Derrama de tu Espíritu en el lugar donde nos encontremos. No hay necesidad de este edificio, Señor. En la intimidad de nuestro hogar, en el cuarto, en la sala donde nos estamos encontrando, Señor, derrama y envía tu Espíritu Santo para que tome control y la dirección de tu iglesia, y que a pesar de las circunstancias en las cuales estamos viviendo, tú edificas, tú fortaleces y tú bendices a tu iglesia. A ti te damos toda la honra y la gloria, porque sabemos, Señor, que tus promesas se cumplen. Esperamos, Padre Santo, que envíes a tu Espíritu Santo, que tú nos muestres a aquel que has enviado para acompañarnos en nuestra vida de día a día, para poder estar con nosotros sobre toda circunstancia y en todo lugar, para permitirnos morir a nosotros, para que tu Espíritu nos muestre el cómo vivir en ti. Señor, te damos gracias y a ti te damos toda la honra y la gloria en tu nombre, en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre, en la promesa que tú has enviado, en lo que Juan el Bautista estaba esperando, el bautismo, el Espíritu y el fuego. A ti te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Les agradecemos, hermanos, el tiempo que pueden estar disponiendo de poder estar con nosotros. Los invitamos a poder hacerlo con toda reverencia. Aunque usted esté en su hogar, prepárese y vístase para buscar y glorificar el nombre del Señor. Disponga su corazón y siga buscando la llenura del Espíritu Santo. En estos tiempos de contingencia, la diferencia va a ser su iglesia y la presencia de su Espíritu en tu corazón y en tu hogar.
sigamos buscándole, que Dios bendiga y envíe su Espíritu sobre nuestro hogar y sobre nuestras casas. Que Dios les